Les doy cordialmente la bienvenida, les agradezco a todos los saludos que han hecho llegar a través del chat. Me alegra contar con la presencia de ustedes en esta nueva exposición que hoy versa, como sabemos, sobre el libro séptimo. Tal vez, aunque ya estamos bastante adelantados con la lectura o relectura de la República, sea útil recordar o señalar que si ustedes tienen, a medida que voy comentando, buenas noches Emilio, a medida que voy comentando el contenido del libro o de los libros, tienen a mano el texto, perdón, de la República, abierto allí donde corresponde, y un lápiz a mano, podrán ir haciendo algunas marcas que tal vez les resulten útiles, porque es claro, ya lo hemos señalado, que no es mi propósito a repasar puntualmente lo que allí ocurre, sino detenerme con una intención filosófica, desde luego, en ciertos pasajes, en ciertas expresiones, en ciertos giros que resultan, según lo entiendo, de enorme relevancia para la comprensión del todo. Y como vamos avanzando en un esfuerzo de comprensión sinóptica, bueno, voy señalando los pasajes en los que me parece oportuno detenerse y estableciendo relaciones con pasajes anteriores o posteriores del diálogo, según convenga. Y otro lado de la pensión de la casa del empleado. Le pido por favor a la señora Jimena Armeite que tenga el cuidado de mantener el micrófono cerrado, porque a veces si no se escuchan sonidos o voces que distraen. Bien, empecemos pues. El archifamoso y complejo mito de la caverna, desde 514A hasta 517A, con que se abre este libro y que nos excusamos de volver a narrar en esta ocasión, no es propiamente un mito, sino una alegoría, eikon, un relato cuyos elementos significan algo diferente de ellos mismos. Obedece al propósito de esclarecer los dos efectos causados en el alma humana cuando ésta se somete a la acción bienhechora de la paideia filosófica y cuando permanece ajena a ella. Filosófica es la educación de que aquí se trata en dos sentidos. Objetivo, porque opera sobre las almas aptas para la filosofía y porque la serie de sus disciplinas remata en la dialéctica como forma suprema del saber filosófico. Y subjetivo, por ser ella el fruto del discurrir de un filósofo, el propio Platón. Tras la narración del llamado mito, Sócrates ofrece a partir de 517b la interpretación de sus distintos elementos. Lo primero que cabe señalar a propósito de la relación entre el mundo visible, identificado por una curiosa paradoja con el de la oscuridad, y el invisible, o reino propiamente dicho de la luz y la visión, es que no constituye una mera oposición, una oposición entre términos equivalentes, puesto que
Estos términos no poseen la misma entidad ni son igualmente autónomos. En efecto, la idea del bien es causa primera e incondicionada, cito, de todo lo recto y lo bello que hay en las cosas. Esto está dicho en 517c2, pero podrían ver al respecto también el libro segundo, 397b15, y el libro décimo, 617e5. Causa primera e incondicionada de todo lo recto y lo bello que hay en las cosas, y ello en un doble sentido. En la esfera cósmica, el mundo de la percepción sensible, es causa de la luz y de su principio, el sol, mientras que en el mundo invisible, el que por derecho propio ha de llamarse inteligible, es causa de la inteligencia y de la verdad, nous y aletheia. Inteligencia y verdad, entre las cuales hay una relación de identidad tan estrecha como en el ente parmenídeo. Nada hay, pues, que no dependa de aquella usía o idea, nada que no dependa de aquel soberano principio. De la alegoría, urdida genialmente por Platón, se desprenden 4 consecuencias que atañen a la paideia filosófica. En primer lugar, siendo la educación en términos generales un medio por el que el hombre, al abandonar la rudeza y la precariedad de lo primitivo, se diferencia respecto de sí mismo, porque educarse o humanizarse es algo que va mucho más allá de la adquisición de tales o cuales destrezas, es un volverse otro que permitió a los griegos saberse diferentes de los bárbaros sin que en ello interviniese consideración alguna de carácter racial o étnico. La educación filosófica pensada por Platón, sí, la educación en términos generales, y tal como lo he señalado, como lo entienden los griegos, como un medio por el que el hombre se diferencia respecto de sí mismo, respecto de la precariedad, la rustiquez de la existencia primitiva. Se vuelve otro. Bueno, la paideia filosófica de Platón representa a su vez el trabajo por el cual no ya el hombre, sino la razón, la inteligencia, se diferencia respecto de sí misma. ¿En qué medida? En la medida en que, por obra de tal educación, no la educación en general, sino la paideia filosófica de la que se trata en este libro, la razón, reducida en la esfera de lo cotidiano a ser simple entendimiento, dianoia, simple medio, mejané, para vencer las dificultades con que el hombre tropieza sin cesar en la dura faena de vivir, abandona la razón, esa su condición meramente instrumental, y alcanza la dignidad que le es propia al poder entregarse sin retaseos a la vida de la teoría. La educación filosófica permite que el ojo del alma, apartándose de todo cuanto de un modo u otro ha sido engendrado y se haya sometido al devenir en el reino variopinto de la opinión, se vuelva hacia la contemplación de lo que es, no sólo la de los seres inteligibles, las ideas,
sino la de éstas en su interdependencia lógica y en cuanto engendradas, a su vez, por la idea del bien. Una segunda consecuencia de la alegoría estriba en permitirnos reconocer una diferencia no menor que media entre las potencias intelectivas del alma y las virtudes morales, las que se forjan y fortalecen por medio de la costumbre y el ejercicio. Las potencias intelectivas, en cambio, las llamadas virtudes, ya que no morales, virtudes dianoéticas, son de una especie más elevada y su bondad o su mérito viene determinado por el objeto hacia el cual se vuelven. Es meritoria la virtud dianoética, la virtud, la capacidad intelectual, en la medida en que lo es el objeto hacia el cual se vuelve. Esto significa entonces que, en sentido contrario, la maldad de los seres inteligentes no obedece a lo deficiente de su capacidad intelectual, sino al objeto al que esta capacidad se aplica. Y esto explica la peligrosidad superlativa de la ignorancia, la de no saber qué cosas distraen y cuáles nutren un alma. Un no saber que, asociado con el talento o simplemente con la astucia, cuanto más grande sea la ignorancia, mayor será el mal que cause. Cuanto más grande sea la astucia, el talento, la capacidad intelectual, mayor será el mal que cause. La tercera consecuencia consiste en una serie de observaciones referidas a los guardianes. Las almas mejores deben ser aptas para el estudio, pero no ha de permitírseles que se entreguen a él de manera ininterrumpida, si de lo que se trata es de velar por el bien de la ciudad en su conjunto. El amor por la teoría no implica adoptar una actitud de indiferencia irresponsable o incluso de rechazo maniqueo ante el mundo de las apariencias, puesto que, por otra parte, ninguna incapacidad aqueja al saber mismo para comprender las cosas visibles en su conjunto y para ordenar o configurar incluso el habitar humano, el entramado íntegro de las relaciones sociales y políticas en el sentido de un cosmos, de un todo ordenado. Es lo que hace Platón, lo estamos viendo en la República, es lo que hace Aristóteles en su libro sobre la política. Por tales razones, la dialéctica platónica, en lugar de reducirse al movimiento ascendente, anábasis, de una reflexión que remata en la contemplación de un principio incondicionado, también abarca el movimiento descendente, catábasis, que permite comprender las cosas todas en cuanto causadas como momentos de un orden conceptual que las distingue en cuanto diferentes de los entes. Entes que para Platón son siempre las ideas y solo las ideas. Es de la mayor importancia reparar en esto, ¿no?, que acabamos de señalar, el hecho de que la dialéctica platónica consiste en un doble movimiento de ascenso hacia el principio y de descenso del principio hacia las causas. Por eso es precisamente dialéctica.
en la necesidad advertida por Platón genialmente de este descenso, en la necesidad de no limitarse a tomar el mundo visible por un simple punto de partida para ascender al conocimiento de lo inteligible, en la necesidad de descender de lo inteligible para, por de pronto, instaurar un orden político justo en el mundo visible. En esta necesidad descansa luego el inmenso trabajo de Aristóteles referido al habitar humano en el campo de la ética y en el campo de la política. Retomamos. Quienes hayan alcanzado la luz de la ciencia deberán, pues, ingresar en la morada común de los hombres, donde, tras haberse acostumbrado a mirar en la oscuridad, hablamos con las imágenes de la alegoría, gozarán de una vista privilegiada y podrán servir de guías o maestros a sus conciudadanos. ¿Con qué derecho? Con el único derecho que procede de haber contemplado la realidad, esto es, los arquetipos o formas primarias de las cosas, comenzando por la verdad misma, identificada con lo bello, con lo justo, con lo bueno. 520c. Palabras estas últimas que en otra boca podrían saber a un giro meramente edificante o sin mayores consecuencias, pero que aquí, tratándose de Platón, deben tomarse al pie de la letra. La cuarta y la última consecuencia es la de que los guardianes obedecerán, siendo justos, a quienes les ordenan cosas justas. Pero, al margen de ello, asumirán la tarea de gobernar como una faena penosa e inevitable. Anankaion, 520e. Como servicio, diaconía en griego, ministerium en latín. 540b. Hermoso tener presente esta correspondencia entre las lenguas clásicas y la nuestra, ¿no? El significado. Diácono, decimos en la iglesia, diaconía. La voz griega se traduce al latín de un solo modo, esta voz griega. Servicio. Perdón, ministro. Ministro. Ministerio. Y al español, servicio. Servidor es el ministro, el diácono. El guardián de la ciudad ejerce esa función en calidad de diácono. La suya es diaconía y no una ansiada prebenda y granjería, fin que parece atraer de manera universal y excluyente, con poquísimas excepciones, lo mismo entre los antiguos que en nuestros días, a quienes se entregan a la política. En lo que a esto respecta, Aristóteles nos muestra una vez más con cuánta atención escuchó a su maestro cuando sostiene en su Ética Eudemia, libro primero, 1216a 23 a 27, sostiene, repito, como si estuviese al corriente de lo que nos aflige hoy a los argentinos, que, cito, los hombres políticos no merecen, por su mayor parte, ser llamados así, no siendo tales en verdad.
ya que político es quien elige las acciones laudables por sí mismas, mientras que la mayor parte de los que se dicen tales abraza esta vida por dinero y provecho. Fin de la cita. Tan elocuente resulta la sentencia que nos exime de todo comentario. Pues bien, ¿de qué modo se educarán los guardianes de la polis, seres beneméritos que, animados por un interés puramente filantrópico, consagrarán su vida al servicio de sus conciudadanos? Por de pronto, la enseñanza que reciban se identificará con la filosofía misma, puesto que con una ascensión, Epánodos 521c, hacia lo que realmente es. Ascensión, llamada también giro o conversión, periagogé, ahí en 521c. En 525c también aparece la palabra metastrofe. Significan lo mismo, son sinónimos. El alma del guardián, en virtud de la educación que va a recibir, experimentará un giro o una conversión hacia lo que realmente es. Ya veremos ahora esto. Me importa ahora señalar que más tarde, después de Platón, muchos siglos después, ya en el ámbito histórico presidido por la sapientia cristiana, en el ámbito en que se hace valer la revelación neotestamentaria, el hecho de que otras voces griegas de significado semejante a periagogé y metastrofe, que son las que utiliza aquí Platón en la República, otras voces griegas que son sinónimos, tales como metanoia y epistrofe. El hecho de que estas palabras, que significan aquello, ¿verdad? Giro, conversión, resuenen inicialmente en aquel nuevo período de la historia de Occidente. En los escritos de San Pablo y de Plotino, no debería hacernos suponer que se prolonga en estos ninguna forma de platonismo. Muchas veces se lo ha supuesto. Se ha dicho, habla en la epístola a los romanos, San Pablo, de la metanoia. Platón ha usado un término parecido, sí, San Pablo también, o Plotino, epistrofe, conversión. Bueno, estos primeros autores de la civilización del mundo cristiano son pues de algún modo platónicos. Falso. La semejanza terminológica importa menos en este caso que lo diferente de esa conversión en uno y otro caso. Conversión teórica para Platón, práctica, puesto que orientada hacia la salvación del alma en el caso de San Pablo, lo mismo que en el de Plotino. Los autores para los cuales la salvación jamás es algo vago e indeterminado, sino de manera muy concreta, un estado en que el alma se halla libre del pecado y de la muerte. Y es claro que la conversión platónica, por su parte, amén de no ser pensada como un don de la gracia, ni muchísimo menos, posee un alcance eminentemente teórico, por ser ella el tránsito que realiza el pensamiento desde lo que deviene o desde lo engendrado hacia lo que es. Apo tu gignomenu epitoon. 521 de 4. Más adelante insiste Platón sobre este mismo modo de entender
la conversión del alma al decir que por ella hay un volverse desde la, cito, desde la generación hacia la verdad y la esencia, apo geneseos aleteian tekai usian, 525 C7. Es claro que cualquier intérprete puede decir que al margen de estas diferencias, en realidad, perfectamente válido es sostener que hay un platonismo en San Pablo y el plotino, perdón. Sí, pero es un procedimiento fácil, cómodo, que trae consecuencias graves. Porque una consecuencia grave de querer una y otra vez siempre prolongar el mundo griego en el llamado mundo medieval y convertirlos de algún modo, como fuere, en un bloque, en un cierto bloque unitario, es una maniobra del entendimiento. No digo que obedezca a ningún propósito avieso. Es una maniobra. No corresponde hacer eso. Lo que enoja de aquellos que se empeñan en ver así las cosas es que el propósito es el propósito francamente necio de apoyarse en esa unidad, mundo griego y mundo medieval, para desautorizar, invalidar, atacar y condenar lo que viene a partir de aquel mundo, es decir, ya a partir de Santo Tomás, por ejemplo, ¿verdad? Aparece el pensamiento de Duns Scotus, de Occam, bueno, empieza, y poco después ya aparece Descartes, claro, el padre de toda herejía moderna, según el juicio de aquel bendito Maritain que tanto mal hizo a la filosofía. Hoy podemos ver las cosas con mayor serenidad, con mayor capacidad de discernimiento, de un modo menos ideológico, y por eso me interesa insistir en la necesidad de no mezclar las cosas y de mantenerlas separadas. El mundo medieval, el mundo cristiano es otra cosa, el mundo es una cosa, el mundo griego ha sido otra francamente distinta. Si la educación, según se adelantó ya en el libro segundo, debía comprender una doble actividad, recuerdan, la educación en principio estaba integrada por la gimnasia y la música, ¿no? Ahora la alegoría de la caverna permite reconocer que la articulación tradicional de la paideia en gimnasia y música resulta insuficiente, porque ni la gimnasia ni la música bastan para conducir al alma como solo puede hacerlo una filosofía verdadera, Philosophia alete, 521 C9. Al toparnos con esta expresión tan breve, filosofía verdadera, no dejamos de advertir toda su gravedad, porque el hablar de una filosofía verdadera nos obliga a estar prevenidos contra la falsa. ¿Y cuál es el criterio que permite diferenciar entre una y otra? Solo la sabiduría. Porque la filosofía falsa pronto se revela como un amor por esto o por aquello, por el hombre, por el conocimiento, por lo que fuere, pero nunca como un amor por la sabiduría concebida como un saber epocal acerca del destino del hombre.
Pero, una vez que hemos asentado esto, se impone señalar que cuanto dice Sócrates en este contexto, a propósito de la incapacidad científica de la gimnasia, hay que pasar ahora a la educación de los guardianes, que abarca otras disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, la gimnasia es insuficiente y la música, por más que han sido la base de la educación griega, música y gimnasia, sabiendo que música no es solamente el arte de los sonidos, ¿no? Sino que tiene que ver con la poesía, con la belleza, en fin. Pero para justificar la necesidad de este ascenso, premios intelectuales ahora a una educación superior, dice Sócrates, o va a pasar que hay una cierta incapacidad científica en la gimnasia, incapacidad que le es connatural por ser ella una técnica que se aplica a lo que nace y muere, pues es el crecimiento y decadencia del cuerpo lo que ella preside. Cito a Platón, 521e. Esto, sin embargo, el que Sócrates diga esto, que no nos haga olvidar en ningún caso, puesto que no lo invalida, lo que nos mostró ya el libro tercero, acerca del valor pedagógico más propio de la gimnasia, aquello de que permanece orientada en rigor antes al cuidado del alma que del cuerpo. 410c, 411e, del libro tercero. Pero la otra disciplina tradicional, la música, aun cuando permite cultivar el sentido de la proporción y de la euritmia, tampoco basta para procurar al alma el conocimiento que debe nutrir a los guardianes de manera progresiva. A él se accede, en primer lugar, por la ciencia de los números, la aritmética, aritmétique. Seguimos al cabo de más de 2000 años usando la palabra griega, aritmética, cuyo objeto es el desarrollo ya de una línea a partir de un punto, ya de un número a partir de una unidad. La doble condición de esta ciencia, la aritmética, el hecho de que sea a la vez elemental y teórica, explica que su desconocimiento reciba por parte del anciano Platón la calificación durísima de ignorancia porcina en su diálogo Las leyes, el diálogo de su vejez, 819d. La ignorancia de la aritmética es una ignorancia porcina, el colmo de la ignorancia. Es verdad que no resulta fácil, cito, encontrar muchas enseñanzas que cuesten más trabajo que esta a quien la aprende y se ejercita en ella. 526c. Es una enseñanza elemental y teórica y es indigno no saberla y cuesta un esfuerzo grande. Algo similar experimenta todo estudiante de humanidades al enfrentarse con las lenguas clásicas. Y por eso muchos protestan, por lo común los menos aptos, y se sublevan contra ellas, sin saber en su ignorancia lo que hacen. Pues si atendiesen al discernimiento superior de nuestro filósofo, comprenderían que en esa misma dificultad estriba la razón para no abandonar una enseñanza semejante, al punto de que, por ello mismo, por el grado de dificultad que implican, los mejor dotados, dice Platón, en el mismo pasaje, 526, dice, los mejor dotados deben ser educados en ella. Precisamente porque es difícil. La aritmética es pues una ciencia
a la que también cabe aplicar, mutatis mutandis, la sentencia ciceroniana acerca de la dignidad de la lengua latina. Aquello de que no es tan merecedor de elogio el saberla como vergonzoso el ignorarla. Non enim tam preclarum est scire latine quam turpe nescire. En su diálogo Bruto 37, párrafo 37. Pero, además de la aritmética, los guardianes deberán cultivar la geometría plana, la que explica el desarrollo de las figuras regulares, triángulo, cuadrado, polígono y círculo, a partir de una línea. También esta ciencia debe aprenderse de espaldas a toda consideración práctica, utilitaria o económica. Tendríamos que saber honrar como un bien sobrenatural la maravillosa libertad de espíritu con que Platón fue capaz de considerar así estas cosas. Debe aprenderse de espaldas a toda consideración práctica, utilitaria, económica, porque el fin propio de esta otra disciplina teórica es también el conocimiento de lo que siempre existe y hacer que el alma adquiera el vigor intelectual necesario para volverse menos esclava de la percepción sensible y más capaz de contemplar, de llegar a contemplar lo más dichoso de lo que es. 526 E4 y siguientes. La tercera disciplina, la estereometría o la geometría de los sólidos, es la que explica la transformación inteligible de las figuras planas en cuerpos en reposo. Y la cuarta, la astronomía, es la ciencia del sólido en movimiento o la del movimiento en profundidad, 528E, vale decir, el de los entes tridimensionales. Pero, como el verdadero valor de estas enseñanzas consiste en purificar y reavivar el órgano del alma capaz de ver la verdad, 527E, se comprende que para Platón, además de la astronomía en sentido tradicional, haya otra más valiosa por su mayor libertad, por depender menos de la observación, palabra que en griego se dice historia, de tales o cuales fenómenos astronómicos, un saber forjado por la inteligencia misma y referido solo a cuerpos y movimientos ideales. Al ser concebida de este modo, la educación matemática de los guardianes puede alcanzar el fin que se propone. Hacer que, en lugar de ocioso, se vuelva activo lo que de inteligente hay por naturaleza en el alma. Un órgano, cito, más digno de ser conservado que 10.000 ojos. 527E. Órgano u ojo del alma que, en consonancia con lo dicho más arriba acerca de la índole de las potencias intelectuales, tanto más ennoblece la operación que le es propia, cuanto más noble es el objeto que se le pone delante. Mientras que, para el alma, el permanecer atada sin cesar a las 1000 urgencias de lo cotidiano, a sus solicitaciones de nunca acabar, es una forma de mantenerse sumida, aun cuando ella no lo advierta, en un bárbaro lodazal. Son las palabras de Platón. En Borboro Barbarico, 533D.
Esto merece ser subrayado con rojo, porque significa que el fin verdadero y propio de la educación no consiste en adiestrar al niño o al joven en técnicas serviciales o en la parcialidad de un oficio. Lo primero ha de ser siempre que su inteligencia se vuelva más libre y más diáfana, algo que solo se logra poniéndola cuanto antes en contacto con realidades inteligibles, comenzando por el lenguaje y por los números. Así pensaba un griego del siglo IV a.C. Y hay todavía una quinta disciplina que integra el canon de las enseñanzas matemáticas. La música, claro, debe estar, por supuesto, presente. Ahora, entendiendo por este término, de manera precisa, el arte de los sonidos. La música, hermana de la astronomía, según los pitagóricos, con la salvedad de que debe cultivársela, no como lo hacen estos, que reducen la música a la investigación de los movimientos audibles en desmedro de los visibles, como si prefiriesen los oídos a la inteligencia. 531b. Siendo así, como ya lo supo Heraclito, que voy a citar un famosísimo fragmento de Heraclito, el B54, la armonía invisible es más poderosa que la visible. Armonie apanes, paneres, creiton. Si nosotros reparamos ahora en que la geometría plana y la estereometría bien pueden integrarse en una sola disciplina, resulta que las ciencias matemáticas constitutivas de la educación que recibirán los guardianes no son 5, sino solo 4. Y hay un pasaje del Teeteto 145a que parece así confirmarlo. Pues bien, en esta disquisición del libro séptimo de la República tiene entonces su origen el famoso quadrivium, las así llamadas 4 vías adoptadas en Occidente desde la creación de las primeras universidades, junto con el trivium, la gramática, la retórica y la dialéctica, en los que se articulaba el corpus de la enseñanza liberal, esto es, la que los hombres libres han cultivado desde entonces por sí misma y no para satisfacer las exigencias prácticas, insisto, de un oficio. Un timbre o ejecutoria no menor de nuestra civilización consiste en haber reconocido en sus mismos orígenes griegos no ya la mera conveniencia u oportunidad, sino el derecho de una enseñanza de este tenor. Es esa clarividencia propia de la mente griega la que movió a Aristóteles a sostener aquello que hemos citado ya en otro contexto, de que, cito, hay cierta educación que debe darse a los hijos no porque sea útil ni haga falta para determinados fines concretos, sino porque es liberal y noble. Fin de la cita. Esto está en la Política, en el libro 8. ¿Hasta qué punto la doctrina platónica ha gravitado hasta el día que corre en la organización de la enseñanza? Es fácil reconocerlo por doquier, pues no hay en nuestros días escuela primaria o secundaria cuyo plan pedagógico no incluya la gimnasia, la música, la aritmética, la geometría. En cuanto a la astronomía, hasta no hace muchas décadas, hasta que no se produjera, al menos entre nosotros, el derrumbe pavoroso de la educación en todos los niveles, debido a
la influencia nefasta de cierta ideología política. Hasta no hace muchas décadas, yo alcancé a vivirlo en mi juventud. Se la estudiaba todavía, la astronomía, bajo el nombre de cosmografía, en el último año del bachillerato, y contaba con manuales propios. Teníamos que comprar en quinto año el manual de cosmografía, manual con cuya ayuda los alumnos podían conocer cosas tan admirables como el sistema solar y su relación con la eclíptica, las leyes de Kepler, y descubrir en el cielo nocturno, gracias a sus mapas celestes, las constelaciones más luminosas. Todavía soy capaz de reconocer algunas, y eso se lo debo a aquel curso de cosmografía que había en el último año del bachillerato. Las disciplinas matemáticas, no debemos olvidar que la palabra griega matemáticas procede del verbo mantano, que significa aprender, y que con ella se designa un saber cuya precisión y claridad lo vuelve digno por antonomasia de ser aprendido. Las disciplinas matemáticas poseen un supremo valor pedagógico, y para insistir una vez más en ello, estriba en la naturaleza teórica de sus objetos respectivos. Son cosas del pensamiento, ajenas al interés y al usufructo, puesto que tampoco se dejan manipular. 526a. Es de Platón esta observación, profunda si las hay. Esos objetos teóricos no se dejan manipular a sabor o al capricho del que los estudia en relación con un fin práctico. Pero por otro lado, las cosas sensibles, las aisteta, son para Platón de tal índole que, cito, ninguna de ellas es objeto de conocimiento. Epistemen uden egein ton toiuton, 529b. Y esto significa, si no hay ningún conocimiento, entonces, si todo el saber estriba en la adquisición de estas disciplinas matemáticas, si no hay conocimiento de las cosas sensibles, o sea, un conocimiento verdadero, un conocimiento digno de ser llamado ciencia, esto significa que la doctrina platónica sigue manteniéndose en este punto solidaria con la intelección parmenídea que la preside. Habrá que aguardar a la ciencia aristotélica para que la filosofía, convertida en un saber con la amplitud y la coherencia propia de un sistema, sea capaz de interpretar de manera satisfactoria la realidad de los entes sensibles que, por caducos y efímeros que sean, ya no podrán seguir sustrayéndose a la mirada omnicomprensiva de la inteligencia. Las ciencias señaladas no son, sin embargo, más que una suerte de antesala, ropa idea, 536d, de otra, más elevada y rigurosa, la dialéctica, de la que ya se habló, comparada con la cual aquellas otras, las matemáticas, bien pueden parecer disciplinas forjadas por el entendimiento o el pensamiento discursivo, la dianoia. En efecto, cito, cuando uno se vale de la dialéctica para intentar dirigirse con ayuda de la razón y sin intervención alguna de los sentidos hacia lo que cada cosa es en sí, y cuando no desiste hasta alcanzar con el solo auxilio de la inteligencia lo que es el bien en sí, entonces llega ya al término mismo de lo inteligible, 532a-b. Siendo la dialéctica, cito, una especie de remate de las demás enseñanzas. 534e.
si estas otras, las enseñanzas matemáticas, aun cuando se las haya llamado, hasta este momento hemos asistido a la exposición socrática, en que se las ha llamado ciencias, si ahora, comparándolas con la dialéctica, resulta que no son tales, porque el nombre de ciencia, en sentido riguroso y propio, conviene a la dialéctica, sería necio querer polemizar al respecto. Pues antes que los nombres, importan aquí las cosas mismas. 533e. Platón vuelve a formular esta misma cautela más tarde en el Político, 261e, y lo hace en estos términos, vale la pena recordarlo. Sócrates pregunta a su interlocutor si a un determinado tipo de crianza, de que en ese momento hablan, habrá que llamarla rebañega o colectiva. Y como el interlocutor declara que para el caso es lo mismo, o lo mismo da, Sócrates, al aprobar esta respuesta, añade: y si continúas no preocupándote demasiado en cuestión de nombres, más rico en sabiduría te mostrarás de camino hacia la vejez. Fin de la cita. Entramos así en la última sección de este libro. Esta última sección, ata cabos, como dijimos en su momento, con lo que el comienzo del libro anterior, el libro sexto, adelantó a propósito del alma filosófica. Por de pronto, una observación que hace Platón. La causa principal del descrédito que aqueja a la filosofía, la causa principal de las burlas de que era objeto en la sociedad ateniense, sobre todo entre los individuos influyentes y poderosos que pretenden tener siempre, como ellos dicen, los pies bien puestos sobre la tierra, la causa de tales burlas jamás podría residir en la filosofía misma, sino en el hecho de que entre quienes se entregan a ella haya seres que, por las razones que fuere, son indignos de tal saber y de su impostación inequívocamente teológica. Pero sea de ello lo que fuere, el cultivo de la filosofía impone una serie de estudios obligatorios y sería bueno, observa Platón, basado en una experiencia que reconocemos sin dificultad, también como nuestra, que aquellas almas que siendo incansables para los ejercicios gimnásticos o deportivos, flaquean pronto ante un esfuerzo intelectual sostenido, porque son lentas para memorizar y para comprender conceptos abstractos, no vacilen en renunciar a ella. La enseñanza de los guardianes debe atenerse a un par de condiciones generales. La primera consiste en que el que aprende sea consciente de lo vano de su tarea si su empeño carece de tenacidad y ahínco, y en que el maestro, por su parte, jamás recurra a la violencia, pues, cito, el alma no conserva ningún conocimiento que haya penetrado en ella de tal modo. 536e. De modo muy preciso se refiere Platón a la violencia. Y esta observación suya, pedagógica, de gran importancia, claro está, de que el maestro no ha de aplicar violencia, no debe malinterpretarse, no debe ser considerada de manera muy rápida, y es algo completamente diferente que tenemos que tener presentes. El hecho de aplicar violencia
y el hecho de que el maestro tenga una actitud firme, vigorosa, de que sea capaz de imponer y mantener disciplina, una cierta disciplina. Sería una gran torpeza ante esta sentencia platónica que el maestro no debe ejercer violencia, sacar la conclusión de que en el curso de la enseñanza el que aprende debe comportarse como quiere y hacer lo que quiere. Disparate mayúsculo. Lo vemos, ¿eh? Hace falta también insistir en esto. La segunda condición general estriba en que la enseñanza debe ser impartida siempre de manera global o enciclopédica, la enseñanza de los guardianes, ¿no? Habrá que dar los conocimientos, cito, reunidos en una visión general de las relaciones que existen entre unas y otras disciplinas y entre cada una de ellas y la naturaleza de lo que es. 537c. Siendo la visión sinóptica, usamos siempre la palabra griega, sinopsis, ver al mismo tiempo, siendo la visión sinóptica un signo propio de que la aptitud para la dialéctica y la incapacidad para aquella, perdón porque esto o no lo he leído bien o lo he redactado mal, pero quiero decirles, es fácil la idea de que la visión sinóptica es un signo de que cuando está en el alma hay en ella aptitud para la dialéctica y que la ausencia de esta capacidad revela falta de capacidad para la filosofía, para la dialéctica. Último párrafo. Además de estas dos condiciones, el desarrollo del saber dialéctico reclama también de manera perentoria, esto es muy importante, con esto terminamos hoy, muy importante, una cierta protección. El saber dialéctico reclama de manera perentoria, urgente, una cierta protección contra la acción disolvente de la sofística. Esto es, contra la doctrina de unos maestros a sueldo que, en nombre de un conocimiento arbitrario, puesto que carente de un fundamento último, atacan e incluso derriban, cito, las máximas sobre lo justo y lo honroso con las cuales se nos ha educado. Fin de la cita, 538c. Como para subrayarla también. ¿Y de qué manera las derriban? ¿De qué manera son derribadas estas máximas? Afirmando que responden a una mera convención, de suerte que cualquiera puede ir contra ellas diciéndose a sí mismo, como nuestros posmodernos de última hora, why not? La norma dice que hay que proceder de tal modo, y si yo procedo de otra forma en contra de la norma, why not? La enseñanza de los sofistas enseñaron precisamente esto. ¿Por qué? No. Lo cierto es que Platón se ha expresado aquí en unos términos en los que debemos reparar muy bien para no dejarnos confundir por la bendita polémica contra el saber de los poetas encendida en el libro tercero y que se prolonga luego, como veremos, en el 10º. No dejarnos confundir porque si lo que hay que defender contra la embestida temible del pensamiento sofístico son unas máximas buenas o laudables, aquellas
sobre lo justo y lo honroso con las cuales se nos ha educado, es claro como el mediodía que estas máximas, estas normas, tienen un único asidero, una única raíz, una única fuente, el saber de las musas, o bien la obra de los sabios que fueron sus portavoces, Homero, Hesíodo y Solón. Tiene su razón de ser y su justicia, la diatriba, la polémica contra la poesía, considerada como una forma suprema del saber. Pero esto no debe autorizarnos a pensar que la filosofía platónica ignora el valor de la sofía que la precede, y que si el pensamiento platónico es filosofía, lo es en la medida en que reconoce no solamente la precedencia histórica en términos cronológicos, sino la dignidad, la verdad, la bondad de ese saber de las musas. Bien, esto era lo que tenía para presentarles en relación con el libro séptimo, y ya habiéndose cumplido nuestra hora, solo me queda despedirme, agradecerles paciencia y esperar que nos encontremos la semana próxima con el libro octavo. Ya nos quedan apenas 3 reuniones. Bien, muchas gracias y hasta la semana próxima, si Dios quiere.